La lluvia había cesado, pero el suelo del bosque Black Pine seguía siendo una masa espesa de lodo y hojas podridas. Los agentes apartaron la maleza con cautela. A 10 kilómetros del sendero principal, algo brilló bajo una capa de tierra compacta. Era una cámara. Estaba semienterrada, con la carcasa fracturada y cubierta de suciedad que se filtraba por las juntas. Al levantarla, el dispositivo emitió un sonido seco, como si los restos de arena en su interior se desplazaran. La batería estaba destrozada, reventada por la humedad y el paso del tiempo. Sin embargo, la ranura lateral permanecía sellada. Un oficial presionó el mecanismo. La tarjeta SD salió intacta, limpia de barro. Un objeto extraño en medio de aquel entorno degradado. El bosque estaba en silencio absoluto, un vacío sonoro que ponía a prueba los nervios de los presentes. Nadie habló. Sabían que ese objeto pertenecía al grupo de 4 exploradores que no regresaron hace 9 días. La búsqueda oficial se había cerrado como un fracaso, pero aquel hallazgo enterrado bajo el peso de la tierra estaba a punto de reabrir una pesadilla. Al insertar la tarjeta en la consola portátil, la pantalla parpadeó. Lo que estaba grabado no debía ser visto por nadie. La pantalla cobra vida. La imagen se estabiliza y muestra a Daniel caminando al frente. Sus botas golpean con fuerza las raíces que sobresalen del sendero. A su lado, Marco carga una mochila pesada que se balancea con cada paso. Lucía y Elena los siguen de cerca, riendo mientras esquivan las ramas bajas que se cruzan en su camino. El sol se filtra a través de las copas de los árboles, creando manchas de luz sobre el suelo cubierto de musgo. Daniel se detiene un segundo, gira la cámara hacia sus compañeros y hace un gesto de victoria. Marco responde lanzándole una pequeña piedra que rebota en el suelo. El aire está lleno del sonido de sus respiraciones y el crujir constante de las hojas secas bajo sus pies. Ellos avanzan sin mirar atrás, confiados en el mapa que Daniel sostiene en sus manos. Elena señala un claro más adelante y acelera el paso, obligando a los demás a correr un poco para alcanzarla. La cámara capta sus rostros relajados, ajenos a cualquier peligro. El bosque parece un escenario inofensivo, un lugar de recreo bajo el sol de la tarde. Se detienen a beber agua, compartiendo bromas sobre el esfuerzo del ascenso. La tranquilidad es absoluta, un ambiente de camaradería que oculta lo que realmente los rodea entre la espesura. Daniel se detiene en seco, apoya una mano sobre el tronco rugoso de un pino y señala un folleto arrugado que sacó de su bolsillo. Mira a la cámara con una sonrisa burlona y suelta una carcajada sonora que rebota en el follaje. Según el papel, este bosque es el hogar de figuras sin rostro que te acechan cuando el sol se oculta. Marco le arrebata el folleto, lo hace una bola y lo lanza al aire, mientras Lucía se burla, llamando a esas historias simples patrañas para turistas que buscan emociones baratas. Elena suelta una risita nerviosa y ajusta el enfoque de la cámara hacia ellos. Daniel sigue caminando, gesticulando con las manos para enfatizar su incredulidad. Asegura que lo único que hay en estos árboles es madera, musgo y quizás algún ciervo despistado. Sus pasos resuenan con firmeza sobre la tierra húmeda, marcando un ritmo despreocupado. La cámara se desvía por un instante hacia un árbol solitario, cuya corteza presenta una incisión vertical, limpia y profunda, como si alguien hubiera trazado una línea con un filo frío. Daniel no lo nota. Sigue hablando de lo ridículo que resulta temer a sombras proyectadas por la imaginación. La ironía de sus palabras flota en el aire, pesada y persistente. Mientras se alejan, el grupo ignora el silencio que comienza a cerrarse a sus espaldas, un vacío que absorbe sus voces y las deja atrapadas entre los troncos oscuros, esperando el momento en que la burla se convierta en una condena. El sendero comienza a estrecharse. Las ramas, antes distantes, ahora se curvan hacia el camino,
atrapando las mochilas de los exploradores con dedos de madera seca. Daniel se detiene. Sus manos se rozan con hojas que han perdido su brillo natural, tornándose de un tono grisáceo y quebradizo. Marco observa hacia arriba. Las copas de los árboles se han entrelazado, bloqueando el paso de la luz solar y proyectando sombras alargadas que se mueven sobre ellos. Helena tropieza con una raíz que parece haber brotado durante la última hora, obligándola a apoyarse contra un tronco. La vegetación se siente densa, una masa compacta que presiona contra sus hombros. Lucía se detiene y gira sobre sus talones. Sus ojos recorren el camino recorrido, buscando una salida que parece haber sido devorada por el follaje. El grupo se agrupa, reduciendo la distancia entre ellos. Daniel intenta avanzar, pero la maleza parece ofrecer una resistencia física, como si el bosque mismo intentara repeler su paso. Marco señala hacia una pendiente cubierta de helechos aplastados. No hay animales, ni siquiera el movimiento de una hoja arrastrada por el viento. La sensación de ser observado se vuelve insoportable. Cada uno de ellos gira la cabeza constantemente, buscando el origen de una mirada que se siente clavada en sus nucas. Se detienen por completo, escuchando el crujido de la madera bajo una presión invisible. La opresión del bosque es total, transformando su expedición en una marcha forzada a través de un laberinto que se cierra lentamente a su alrededor. El zumbido constante de los insectos se corta de golpe. La transición es tan brusca que Daniel se lleva las manos a los oídos como si la presión del aire hubiera cambiado. Ni un solo pájaro rompe la quietud. El bosque ha quedado sumido en un silencio que se siente denso, casi líquido. Marco intenta decir algo, pero su voz suena pequeña, amortiguada por la vegetación, y se apaga antes de llegar a los demás. Lucía se queda inmóvil, con la mirada perdida entre los troncos, esperando que el viento mueva alguna rama. Pero ni una hoja se desliza. El aire se ha vuelto estático. Helena sujeta la cámara con firmeza. Sus nudillos se blanquean mientras intenta captar algún sonido en el micrófono, pero el indicador de audio permanece plano, sin rastro de vida. La ansiedad se vuelve física. Daniel da un paso hacia adelante, pero el crujido de sus botas sobre la tierra seca resuena como un disparo en el vacío absoluto. Se detienen de nuevo. Cada uno contiene la respiración, no por elección, sino por instinto, temiendo que cualquier ruido propio revele su posición ante lo que sea que los observa desde el silencio. Las pupilas de Marco se dilatan mientras escanea el horizonte. El silencio no es una ausencia de sonido, es una presencia activa. Sus pechos suben y bajan con un ritmo acelerado, el único rastro de vida en un bosque que ha decidido dejar de respirar. El silencio se prolonga, asfixiante, obligándolos a avanzar en un vacío donde sus propios latidos se convierten en la única amenaza. Cansados de la maleza densa, el grupo se abre paso entre los últimos arbustos y tropieza con un claro. Ante ellos, los restos del pueblo minero emergen de la tierra como costillas de una bestia olvidada. Las vigas de madera, carcomidas por la humedad y el paso de las décadas, se arquean hacia el cielo gris. Daniel avanza primero. Sus botas se hunden en una mezcla de tierra negra y ceniza. Marco examina una pared de piedra que aún se mantiene en pie. El musgo ha cubierto los bloques, pero al pasar su mano por la superficie, nota que las piedras no han caído por gravedad, sino que parecen apiladas, siguiendo un patrón geométrico irregular. Helena levanta su cámara para registrar las estructuras. El techo de una cabaña se ha desplomado hacia adentro, dejando ver el interior oscuro donde los restos de herramientas mineras descansan, oxidadas y cubiertas de una capa de polvo que parece no haber sido perturbada en siglos. Lucía entra en un pasillo formado por dos muros paralelos. Se detiene en seco al notar que el suelo está marcado por líneas profundas, como si objetos pesados hubieran sido arrastrados repetidamente en la misma dirección.
El aire aquí huele a metal viejo y tierra estancada. No hay muebles, no hay vestigios de vida cotidiana, solo la estructura esquelética del pueblo. A medida que el sol comienza a ocultarse, las sombras de las ruinas se alargan, proyectando figuras distorsionadas sobre el suelo desigual. El grupo se reagrupa en el centro de la plaza. La decadencia del lugar no es solo el resultado del abandono, es una invitación silenciosa que los obliga a entrar en el corazón de las ruinas. A las 6:43 de la tarde, Daniel señala un terreno ligeramente elevado junto a una viga de soporte. El grupo comienza el montaje. Lucía despliega la lona sobre la tierra desigual, mientras los demás clavan las estacas con golpes secos que retumban contra la piedra. El sol se desvanece, tiñendo el cielo de un tono violáceo que pronto deriva en un gris plomizo. Marco ajusta los tensores de la tienda principal, sus manos se mueven con rapidez, casi con desesperación, buscando terminar antes de que la visibilidad sea nula. Elena apoya la cámara sobre una roca para grabar el proceso. La luz natural decae rápidamente, convirtiendo los contornos de las cabañas en siluetas negras que parecen cerrarse sobre ellos. Los movimientos se vuelven torpes. Daniel tropieza con un cable, y el sonido de su caída rompe la concentración del grupo. Nadie habla. La única prioridad es el refugio. Lucía introduce los sacos de dormir en el interior. Sus manos rozan las paredes de tela, comprobando la resistencia del material contra el viento frío que comienza a bajar de los árboles. La luz se agota. Elena recupera la cámara, ajustando el enfoque hacia el horizonte, donde la línea de los árboles se vuelve una muralla impenetrable. El campamento está listo, pero la sensación de seguridad es apenas una ilusión. El último resplandor del crepúsculo muere, dejando al grupo encerrado en un círculo de tela, rodeado por la inmensidad de una oscuridad que no permite ver más allá de sus propias manos. El campamento se sumerge en una quietud antinatural. El sonido de los grillos, que antes marcaba el ritmo de la noche, se apaga de golpe. Marco deja caer el cubierto sobre su plato de plástico. El impacto resuena como un disparo en la oscuridad. Se queda petrificado, con la mirada clavada en la línea de árboles que bordea el campamento. Un crujido seco, el sonido de una rama gruesa quebrándose bajo un peso considerable, rompe el silencio absoluto. Marco se pone en pie de un salto, su respiración se acelera y se vuelve audible. Daniel reacciona al instante, buscando la linterna en el suelo. Sus dedos rozan el metal frío, la enciende y lanza un haz de luz errático hacia el bosque. La luz rebota contra los troncos, creando sombras danzantes que parecen moverse más rápido que el propio foco. Marco señala hacia la derecha, con la mano temblando. Elena levanta la cámara, siguiendo la dirección de su compañero, pero el lente solo captura cortezas rugosas y matorrales inmóviles. Daniel gira sobre sus talones, barriendo el entorno con la luz, pero el bosque se traga el haz sin revelar nada. El miedo deja de ser una sospecha y se convierte en una presencia física. Cada uno de ellos se pega más al centro del campamento, como si la proximidad pudiera protegerlos. El silencio regresa, más pesado que antes, cargado de una tensión que hace vibrar el aire. Marco da un paso hacia el borde de la luz, intentando forzar la vista más allá del alcance de la linterna, donde la oscuridad parece volverse más densa y opaca. Elena, con la cámara encendida, desvía el lente hacia el lado opuesto al que Daniel explora. Sus manos se mantienen firmes mientras el sensor de la cámara ajusta el enfoque automáticamente. A 30 metros de distancia, entre dos pinos jóvenes, algo rompe la uniformidad de la maleza. Es una silueta humana, de estatura inusual, erguida y perfectamente inmóvil. No se balancea con el viento, no respira, no busca refugio en las sombras. Helena retiene el aliento. El zumbido de la cámara es el único sonido que llena el vacío entre ellos. La figura destaca contra el fondo oscuro del bosque, una mancha vertical que parece absorber la luz de las estrellas.
Lucía, al ver la pantalla de la cámara, suelta un jadeo ahogado y se lleva ambas manos a la boca. Marco deja de moverse. Sus pies quedan anclados en la tierra húmeda, incapaz de apartar la vista de ese punto muerto en el horizonte. La silueta no muestra intención de esconderse ni de avanzar. Simplemente está ahí, observando el campamento con una fijeza que hiela la sangre. El tiempo parece dilatarse. Cada segundo que la figura permanece estática, la presión en el pecho de los 4 jóvenes aumenta. Elena intenta estabilizar el pulso, pero el lente vibra ligeramente. La distancia de 30 metros se siente como un abismo infranqueable, un espacio donde la lógica se desmorona ante la presencia de esa forma humana que no responde a su entorno. El aire se vuelve denso, cargado de una quietud que precede al desastre. Daniel da un paso al frente, apretando los dientes. El aire escapa de sus pulmones en un grito cargado de rabia y terror que rebota contra los árboles. Te estoy viendo. Lárgate de aquí. Su voz rasga la noche, pero la silueta ni siquiera parpadea. Permanece como un poste de piedra en la penumbra. Daniel levanta la linterna con ambos brazos, intentando enfocar el haz directamente sobre el rostro de la intrusa. En ese instante, el haz de luz empieza a temblar. El filamento dentro del foco chisporrotea con un sonido eléctrico seco. La luz parpadea. 1, 2 veces, perdiendo intensidad hasta que solo queda un hilo naranja agonizante. Daniel golpea el costado del aparato con la palma de la mano, desesperado. El metal resuena contra el silencio del bosque. De repente, un chasquido final. La linterna se apaga por completo, sumiendo al claro en una negrura absoluta. El pulso de los 4 jóvenes se acelera, un ritmo frenético que parece llenar todo el espacio. Daniel da un traspié hacia atrás, buscando a tientas el hombro de Marco. Sus dedos solo encuentran aire vacío. Cuando el haz de luz de emergencia de la cámara de Elena vuelve a encenderse, el espacio entre los pinos está vacío. La figura se ha esfumado. No hay sonido de pasos, ni movimiento de ramas, ni rastro de que algo hubiera estado allí hace apenas un segundo. El grupo se queda inmóvil, con los sentidos disparados, escaneando una oscuridad que ahora se siente mucho más cercana y peligrosa que antes. Se arrastran al interior de la tienda, cerrando la cremallera con manos temblorosas. El espacio es pequeño, asfixiante. La lona de nylon apenas lo separa de la oscuridad exterior. Daniel se sienta en el centro, apretando los puños contra sus rodillas, con la mandíbula rígida. Marco recorre el perímetro de la tela con los dedos, buscando cualquier rasgadura. Lucía se mantiene en una esquina, con los brazos cruzados, evitando mirar a los demás. Elena mantiene la cámara apagada, apoyada contra su pecho. El silencio se vuelve insoportable. Daniel rompe el mutismo con un susurro áspero. «Debimos irnos hace horas». Marco responde de inmediato, su voz cargada de veneno. «Tú querías seguir el mapa hasta el final». El aire dentro de la tienda se vuelve denso, cargado de sudor y miedo. Lucía interrumpe. Sus ojos recorren las sombras que proyecta la linterna de emergencia sobre la tela. Alguien nos ha estado siguiendo desde el principio. El pánico comienza a tejer una red de sospechas entre ellos. Daniel se gira hacia Elena, sus ojos inyectados en sangre. ¿Tú viste algo más? Lo grabaste y no quieres decir qué es. Elena niega con la cabeza, retrocediendo hasta que su espalda choca con la pared de la tienda. La unidad del grupo se desmorona. Cada respiración agitada es una acusación. La paranoia se filtra por las costuras de la tienda, transformando a sus compañeros en extraños. Ya no son un equipo, son 4 individuos acorralados por sus propios miedos, incapaces de confiar en quien tienen al lado, mientras el bosque permanece en silencio absoluto, fuera de la lona. El agotamiento vence finalmente a los susurros. Dentro de la tienda, el grupo se estira sobre los sacos, intentando ignorar la presión del exterior. Daniel deja la cámara apoyada sobre una mochila, con el modo de visión nocturna encendido. El lente emite un zumbido casi imperceptible. En la pequeña pantalla, la imagen se tiñe de un verde espectral.
Son las 2:17 de la madrugada. La lente enfoca el perímetro del claro. De repente, la pantalla revela el horror. 5 siluetas humanas están de pie, rodeando el campamento en un círculo perfecto. No hay movimiento. No hay balanceo de árboles que justifique su presencia. Las figuras son estáticas, recortadas contra la negrura del bosque como estacas clavadas en la tierra. Están a pocos metros de la tela de nylon. El lente capta la ausencia total de detalles en sus contornos. Son masas compactas, opacas, que parecen absorber la escasa luz infrarroja del dispositivo. Ninguna de las figuras respira, ninguna gira la cabeza hacia la tienda. Se mantienen fijas, como si estuvieran esperando una señal o un cambio en la presión del aire. El silencio en el campamento es absoluto. Marco, que apenas ha cerrado los ojos, levanta la cabeza y observa la pantalla. Su aliento se congela en la garganta. Daniel sigue dormido, ajeno a la invasión. En la pantalla, las 5 formas permanecen inamovibles, convirtiendo el claro en una celda. La cámara registra la escena sin interrupciones, documentando una vigilancia que ha superado el límite de la lógica humana. El campamento ha dejado de ser un refugio para convertirse en un centro de observación donde el tiempo parece haberse detenido por completo. El segundero del reloj avanza, pero nada más ocurre en el claro. 6 minutos. 360 segundos de una quietud que desafía la naturaleza. Dentro de la tienda, la respiración de Marco se vuelve errática, un siseo constante contra la tela. Él clava la vista en la pantalla, incapaz de apartar los ojos de las 5 siluetas. Las figuras no parpadean. No hay un solo músculo que se contraiga en sus formas opacas. El aire se siente pesado, saturado de una estática eléctrica que eriza el vello de los brazos. Lucía se incorpora lentamente. Su movimiento es un roce apenas audible contra el nylon. Ella sigue la mirada de Marco hacia la pantalla y aprieta los labios hasta que la sangre deja de circular. Daniel se remueve en su saco, emitiendo un gemido ahogado, pero no despierta. Su cuerpo parece rechazar la realidad de lo que vigila el lente. La espera se convierte en un arma. Cada segundo de inmovilidad es una presión añadida contra los tímpanos de los exploradores. El bosque mismo parece haber dejado de existir, atrapado en este vacío donde el tiempo se ha estancado. Las figuras actúan como anclas, como anclas impidiendo cualquier huida, manteniendo al grupo en un estado de parálisis forzada. El silencio se vuelve físico, una sustancia densa que llena cada rincón de la tienda. Los 4 están allí, encerrados en un círculo de vigilancia que no muestra señales de fatiga ni de intención, solo una presencia inquebrantable, que agota su voluntad de resistencia, mientras los minutos se consumen en una agonía de anticipación absoluta. De pronto, la pantalla parpadea. Una de las siluetas se desvanece en la negrura, dejando un hueco antinatural en el círculo. Marco intenta gritar, pero su voz se queda atrapada en el aire denso. El silencio se fractura con un sonido seco, como el de una rama gruesa quebrándose bajo un peso inmenso. Un golpe brutal sacude la estructura de la tienda, haciendo que los postes de metal se doblen hacia adentro. La tela cede, deformándose por la presión de un impacto externo. El impacto es tan violento que la cámara vibra, perdiendo el foco por un instante. Los gritos estallan dentro del refugio, un caos de voces agudas que se solapan en la oscuridad. Lucía se lanza hacia un rincón, mientras Daniel se golpea contra la pared de nylon al intentar incorporarse de golpe. El golpe se repite, esta vez más cerca, desgarrando la fibra sintética con un sonido agudo y estridente. La tienda se sacude como si un animal de gran tamaño estuviera embistiendo los costados, ignorando los gritos de auxilio. Marco busca la linterna, pero sus manos tiemblan con tanta fuerza que la deja caer sobre el suelo de la tienda. El caos es total. El espacio que antes era un refugio se convierte en una trampa de tela que se agita violentamente bajo el asedio.
Cada embestida hace que los postes crujan, amenazando con colapsar sobre ellos. La agresión no es aleatoria, es un ataque deliberado que busca romper la barrera física que los protege. El aire se llena de polvo y fibras sueltas mientras la estructura comienza a ceder ante la fuerza imparable que golpea desde afuera. La estructura de la tienda cede por completo. Los postes metálicos se astillan y la tela cae sobre ellos, convirtiéndose en un sudario que los asfixia. Daniel forcejea contra el nylon. Sus dedos encuentran el interruptor de la linterna y el haz de luz atraviesa el caos. La luz rebota en la tierra húmeda, se sacude y finalmente se clava a pocos metros. Allí, una figura permanece erguida entre los restos del campamento. Daniel no encuentra rasgos en esa cabeza. La superficie es una extensión pálida, lisa y carente de ojos, nariz o boca. La luz de la linterna tiembla, iluminando la piel tensa de la criatura que no parpadea ni respira. Lucía emite un sollozo seco que se apaga de inmediato al ver que la figura levanta una mano larga, terminada en dedos desproporcionados. Marco intenta retroceder, pero sus pies se enredan en las cuerdas de la tienda desplomada. El horror se vuelve concreto, tangible. No hay gritos ahora, solo el sonido de una respiración sibilante que no proviene de ninguno de ellos. La figura da un paso al frente, rompiendo la distancia de seguridad. La luz de Daniel parpadea, perdiendo intensidad. La luz de Daniel parpadea, mientras la blancura del rostro sin facciones parece absorber el poco brillo que queda en la noche. El punto de no retorno ha sido alcanzado. La realidad del bosque se ha disuelto para dar paso a una presencia que no reconoce la humanidad de quienes tiene enfrente. La luz del alba se filtra entre las copas de los árboles, pero no trae alivio. El sol ilumina un entorno que ya no reconocen. Daniel se pone en pie y busca el sendero principal, el camino marcado por el GPS hace apenas unas horas. Sus pies se hunden en el mantillo de hojas muertas, pero allí donde debería estar la huella del camino, solo hay maleza virgen y troncos apretados. Marco gira sobre sus talones, escaneando el horizonte con los ojos desorbitados. No hay rastro de la ruta de senderismo. La vegetación parece haber cerrado filas durante la noche, borrando cualquier señal de paso humano. Lucía comienza a caminar en círculos, golpeando los troncos con las palmas de las manos, buscando una apertura que no existe. El pánico se transforma en una histeria contenida. Daniel suelta la linterna, que golpea el suelo con un chasquido metálico. Intenta gritar, pero el sonido se ahoga en su garganta al ver que el terreno a su alrededor ha cambiado. Las rocas y los claros que usaron como referencia han sido sustituidos por una masa arbórea uniforme y hostil. Elena intenta correr hacia el norte, pero tropieza con una raíz sobresaliente, cayendo de cara contra la tierra fría. Se levanta de inmediato, con las manos temblando, y mira a sus compañeros. El silencio del bosque es absoluto, sin el canto de los pájaros que debería marcar el inicio del día. La comprensión los golpea como un peso físico. No hay salida. El bosque se ha transformado en una jaula cerrada. Daniel se acerca al roble donde tallaron la señal de paso ayer por la tarde. Sus dedos recorren la corteza, buscando la profundidad de la muesca, en forma de cruz. Sus uñas solo encuentran una superficie lisa, intacta, cubierta por una fina capa de musgo viejo. No hay rastro de metal contra madera. Marco se une a él, escudriñando el tronco vecino. La marca que dejaron hace horas ha desaparecido, como si la corteza hubiera vuelto a crecer en cuestión de minutos. Lucía corre hacia el pino donde ataron la cinta reflectante. La cinta está en el suelo, cortada limpiamente, sin dejar rastro de nudos. Elena señala el suelo. Las huellas de sus propias botas, dejadas hace apenas unos minutos, se desvanecen bajo una capa de hojas que caen sin viento. La realidad se fragmenta. No están perdidos por error humano. Están siendo encerrados.
Daniel golpea el tronco con el puño cerrado, pero el sonido es sordo, como si golpeara piedra. La disposición de los árboles parece haber rotado. Lo que antes era un camino recto ahora es un pasillo de troncos idénticos que se estrecha frente a ellos. Cada paso que dan parece ajustar el terreno, cerrando las brechas y eliminando las salidas. Se detienen en seco, rodeados por el mismo patrón de árboles que se repite en cada dirección. El bosque se ha convertido en una estructura diseñada, un laberinto sin salida que se contrae para mantenerlos dentro. La certeza de ser presas inmoviliza sus músculos, mientras el silencio absoluto del lugar confirma que el entorno está esperando su siguiente movimiento. El grupo se reagrupa en un pequeño claro, con los músculos tensos y la respiración entrecortada. Daniel levanta la voz, acusando a Marco de haber tomado el camino equivocado. Tú tenías el mapa. Tú dijiste que esta ruta era segura, grita Daniel, señalando el vacío entre los troncos. Marco retrocede, agitando las manos, negando cualquier responsabilidad mientras sus ojos recorren frenéticamente el perímetro de árboles. Lucía se interpone entre ambos. Sus manos aprietan sus propios codos hasta que los nudillos se tornan blancos. Elena, un paso atrás, mantiene la mirada fija en una sombra que parece desplazarse a la altura de las ramas más bajas. ¿Alguien más oye eso?, susurra Elena, pero el grito de Daniel la silencia. La discusión asciende a un nivel de histeria pura. Palabras cortadas, acusaciones que se superponen, el sonido de botas pateando el suelo seco. De pronto, un silencio antinatural cae sobre el grupo. Daniel se detiene, con la mandíbula apretada, buscando la mirada de Elena para respaldar su argumento. Pero el espacio donde ella estaba hace un segundo, ahora está vacío. No hay sonido de ramas rompiéndose, ni pasos alejándose, ni un solo suspiro de advertencia. Solo queda el aire quieto y el rastro de sus huellas que terminan abruptamente en un lecho de hojas muertas. Lucía gira sobre sí misma, sus ojos escanean el bosque, con una desesperación creciente. Elena llama, pero solo el eco de su propia voz le devuelve el vacío. La realidad del grupo se quiebra. La desaparición es total, inmediata, dejando tras de sí un silencio que pesa más que cualquier grito. Daniel se lanza hacia la espesura, ignorando los gritos de Marco. Sus botas golpean el suelo, levantando nubes de polvo y hojarasca. Se detiene en seco. Un sonido le llega desde la derecha, un siseo pesado, húmedo, como si alguien arrastrara aire a través de una garganta obstruida. Daniel gira, con los músculos tensos, buscando cualquier movimiento entre las sombras de los pinos. El sonido se desplaza, rápido y errático. «Elena», grita, pero su propia voz se apaga instantáneamente, absorbida por la densidad del bosque. Corre tras la estela del ruido, sorteando raíces que parecen elevarse para entorpecer su camino. El aire aquí es gélido, cargado con un olor a tierra removida. De repente, el sonido cesa. Se detiene ante un claro pequeño, con el pecho subiendo y bajando con violencia. En el centro, sobre un lecho de musgo, una luz blanca y fija apunta hacia arriba, atravesando la penumbra. Es la linterna de Elena. Daniel se acerca, cauteloso, con las manos temblorosas. La levanta. El haz de luz corta la oscuridad, revelando solo troncos desnudos y un silencio absoluto. No hay pisadas, no hay rastro de lucha, ni siquiera una rama rota. Elena ha desaparecido, dejando tras de sí un objeto encendido que solo sirve para iluminar su ausencia. Daniel se gira, buscando una salida, pero los senderos se han cerrado. La soledad se vuelve física, un peso que le presiona los hombros, mientras el bosque parece contraerse a su alrededor, dejándolo solo con la luz vacía en su mano. Daniel regresa al punto de encuentro con el paso vacilante. Marco y Lucía se precipitan hacia él, pero se detienen al ver sus manos vacías. La comprensión se refleja en sus rostros. Elena no volverá. Un crujido metálico resuena a sus espaldas.
seguido por el sonido de pasos pesados que no siguen un ritmo humano. ¡Corran!, grita Daniel. Los tres supervivientes se lanzan a una carrera ciega. Las ramas golpean sus brazos, los arbustos se enganchan en sus piernas, mientras el bosque parece estrecharse, obligándolos a avanzar hacia una dirección específica. Sus pulmones arden con cada bocanada de aire helado. Marco resbala sobre el barro, se levanta de un salto y continúa, impulsado por el terror. Divisan una estructura entre la maleza, una cabaña de madera podrida con el techo parcialmente hundido. No hay tiempo para evaluar riesgos. Se lanzan contra la puerta de madera, que cede con un gemido agónico. Daniel entra el primero, seguido por Lucía, y Marco cierra el acceso tras ellos, bloqueándolo con un pesado listón de madera. Quedan atrapados en la penumbra. El silencio interior es denso, cargado de un olor a polvo antiguo y humedad estancada. Se desploman contra la pared, con los oídos atentos a cualquier sonido exterior. Pero el bosque ha callado. La cabaña, que parecía un refugio necesario, se siente ahora como una caja de resonancia, donde cada uno de sus latidos suena como una señal de advertencia para algo que los observa desde afuera. La luz de las linternas corta la oscuridad interior, rebotando contra paredes de madera podrida. Daniel levanta el haz barriendo la superficie. Sus dedos se detienen sobre la viga principal. No es madera tallada por el tiempo, sino marcas grabadas con precisión quirúrgica. Cientos de espirales entrelazadas cubren cada centímetro de la estructura, formando un laberinto de líneas negras que parecen absorber la luz. Lucía se acerca, pasando la mano sobre un símbolo que representa un círculo atravesado por 3 líneas verticales. El tacto es rugoso, como si la madera hubiera sido quemada o corroída por un ácido. Marco retrocede, pero su espalda choca contra otra pared, donde un mural de grabados narra una secuencia repetitiva. Figuras humanas siendo rodeadas por siluetas, sin rostro en el mismo claro donde ellos acamparon. El horror ya no es una persecución errática. Es un ritual documentado. Daniel toca un grabado que muestra a un grupo de exploradores idénticos a ellos, de rodillas, ante una figura central. El aire dentro de la cabaña se siente más denso, cargado con el olor a resina seca y algo metálico. Cada símbolo parece vibrar bajo la luz intermitente, como si el espacio mismo fuera un mecanismo diseñado para atraer y retener. La cabaña no es un refugio, es un altar. Al mirar hacia el rincón más oscuro, Daniel nota que los símbolos convergen en una puerta pequeña, sellada con clavos oxidados que vibran al ritmo de sus propias pulsaciones aceleradas. Daniel se inclina hacia el suelo. Sus dedos encuentran una tabla suelta bajo un montón de ceniza. Con un tirón seco, la levanta, revelando un hueco oscuro. Dentro, un cajón de metal oxidado. Marco se acerca, iluminando el contenido con su linterna. No hay comida, no hay mapas, solo un fajo de fotografías amarillentas. Daniel toma la primera imagen. Muestra la misma cabaña, pero el bosque luce diferente, más joven. En el fondo, 2 figuras altas, sin rastro de facciones, permanecen estáticas entre los árboles. Lucía arrebata otra fotografía. Es una imagen borrosa, de hace décadas. Un grupo de hombres se sienta alrededor de un fuego, y tras ellos, 3 siluetas idénticas, a las que los acechan hoy observan desde las sombras. El papel se desmorona entre los dedos de Lucía. Marco encuentra una más. Una toma panorámica del claro donde ellos acamparon. Las figuras aparecen en la misma posición, la misma distancia. La evidencia es irrefutable. Estas siluetas no lo siguen por azar. Han estado aquí durante generaciones, esperando a cada grupo que entra en el bosque. Daniel deja caer las fotos. El mal no es una persecución, es un ciclo documentado en papel quemado y madera podrida. Un rastro de víctimas que termina en esta misma habitación. El silencio de la cabaña se vuelve absoluto, pesado,
mientras comprenden que los símbolos en las paredes son simplemente el registro de los que estuvieron aquí antes, y que sus propios rostros ya forman parte de esta historia condenada. Daniel deja caer la última fotografía. El papel planea por el aire hasta quedar boca abajo sobre la tierra del suelo. Nadie se mueve. La luz de las linternas tiembla, proyectando sombras largas que bailan contra las vigas marcadas con símbolos. Lucía sujeta su cámara, con los nudillos blancos de tanto apretar el cuerpo del dispositivo. Marcos se ha quedado paralizado cerca de la única ventana, con la mirada clavada en el marco de madera. De repente, un sonido seco, metálico, estalla en el silencio de la estancia. ¡Tac! Es un golpe contra la madera exterior. Daniel gira la cabeza hacia la puerta, dejando de respirar por un segundo. Los demás imitan el movimiento, con los ojos dilatados, escaneando el umbral. El silencio vuelve, más denso que antes, cargado de una presión que hace zumbar los oídos. Entonces, el sonido regresa. ¡Tac! Más fuerte esta vez, como si un puño pesado hubiera impactado contra el tablón central. Las astillas de la madera de la puerta vibran bajo el impacto. Lucía retrocede un paso, tropezando con una viga, pero no desvía la vista de la entrada. Un tercer golpe, lento y cargado de una intención deliberada, resuena en toda la cabaña. ¡Tac! La madera cede apenas 1 milímetro, dejando que una corriente de aire gélido se filtre al interior. La amenaza, que antes era una sombra en el bosque, ahora está apoyada contra su única defensa, reclamando su entrada. Marco se arrastra por el suelo, evitando la línea de visión de la puerta. Sus dedos aprietan el botón de grabación mientras se acerca a la ventana lateral. Con un movimiento lento, levanta la cámara hacia el cristal sucio. La luz de su linterna corta la oscuridad exterior, revelando el patio rodeado de pinos. Marco enfoca el lente hacia la izquierda. 3 siluetas altas permanecen de pie, inmóviles, bloqueando el sendero de entrada. Gira la cámara hacia la derecha. Otras 4 figuras se encuentran apostadas junto a los restos de un pozo, cerrando el paso hacia el bosque. Marco jadea. El sonido de su respiración se mezcla con el zumbido del dispositivo. Enfoca ahora hacia la parte trasera de la cabaña. 3 figuras más, perfectamente alineadas, completan el círculo. 10 presencias, 10 formas estáticas que han cortado cualquier ruta de escape. No hay espacio entre ellas, ni rastro de movimiento. Marco baja la cámara, sus manos tiemblan contra el marco de madera. El cerco es absoluto. El grupo está atrapado en un perímetro infranqueable donde cada centino de salida posible está vigilado por una de las figuras. La cámara de Marco tiembla mientras apunta al cristal. Una de las siluetas se separa del grupo exterior y avanza con pasos lentos y pesados. El sonido de sus pies crujiendo sobre la hojarasca cesa justo frente a la ventana. El lente enfoca la superficie del vidrio. Lentamente, algo se presiona contra el otro lado. Una piel blanca, lisa y desprovista de rasgos se extiende hasta llenar todo el encuadre. No hay ojos, ni nariz, ni boca. Solo una planicie inerte que bloquea la luz exterior. El vidrio gime bajo la presión constante de la mano que se apoya al lado. Lucía, que observa a través de la pantalla de la cámara, suelta un alarido seco que se ahoga en su garganta. Sus rodillas golpean el suelo de madera con un sonido sordo. Comienza a retroceder a gatas, con las manos arañando las tablas del piso, incapaz de apartar la vista de esa blancura que inunda la habitación. El colapso es total. Lucía sacude la cabeza violentamente, intentando borrar la imagen, mientras sus dedos se clavan en sus propios brazos, buscando una salida a la parálisis que la consume. El vidrio de la ventana estalla hacia el interior, esparciendo esquirlas sobre el suelo de madera. Daniel intenta bloquear el hueco con una mesa pesada, pero un golpe seco y potente impacta contra la puerta principal. La madera cede, astillándose bajo la fuerza bruta de una presión externa incesante.
Marco graba mientras las tablas del techo comienzan a doblarse y crujir. Los gritos de Daniel y Lucía se solapan con el estruendo de la cabaña desmoronándose. De repente, una mano pálida atraviesa el marco de la puerta, arrancando un trozo de viga con una facilidad aterradora. La cámara de Marco capta destellos de movimientos rápidos, sombras que se precipitan hacia el centro del salón. Un impacto violento derriba a Daniel contra la pared. El dispositivo cae al suelo, girando sobre sí mismo mientras el lente capta los pies de las figuras avanzando. El audio se distorsiona con un chirrido metálico, los píxeles de la pantalla se congelan en un mosaico de estática, y finalmente la luz de la grabación se apaga, dejando solo el sonido de la madera, rompiéndose en la oscuridad total. El silencio regresa al bosque Black Pine, un vacío absoluto tras el estruendo de la cabaña. En el suelo, entre una capa de hojas húmedas y barro, la cámara se activa por última vez. La imagen es borrosa, captando solo el reflejo de la luz lunar sobre la tierra. El lente está parcialmente cubierto por detritos, pero la grabación continúa. A lo lejos, el crujido de ramas secas, rompiéndose bajo un peso considerable, rompe la calma. El sonido se acerca con una cadencia pesada y deliberada. De repente, una silueta alta emerge desde la negrura de los árboles. La figura camina con pasos lentos, arrastrando los pies contra el suelo fangoso. No hay prisa en su avance. Se detiene a pocos centímetros del dispositivo, bloqueando la tenue luz ambiental. La lente intenta enfocar la forma que se cierne sobre ella, captando la textura de una piel pálida que parece absorber el poco brillo disponible. La figura se inclina, reduciendo la distancia, hasta que el lente queda totalmente ensombrecido por su presencia inerte. La figura permanece inmóvil frente al lente, una masa opaca que oculta el cielo nocturno. El dispositivo capta un leve zumbido eléctrico, el último esfuerzo de la batería agotándose. De pronto, el brazo de la entidad se desplaza con una lentitud antinatural. La extremidad, larga y desproporcionada, se extiende hasta entrar en el plano focal. Con una precisión quirúrgica, el dedo índice señala directamente hacia atrás, hacia la oscuridad impenetrable del bosque. La cámara enfoca el punto exacto hacia donde apunta la figura, pero solo hay una negrura estática que parece vibrar. El sujeto no se mueve. Mantiene el brazo extendido como una estaca de hielo, esperando que el lente registre la amenaza que acecha a espaldas de la cámara. El silencio del bosque se ve interrumpido por una respiración sibilante, húmeda y pesada, que parece emanar del mismo lugar señalado. La imagen parpadea. El contraste del video se satura, convirtiendo los negros en grises distorsionados. El brazo de la figura se mantiene firme. Entonces, el destello de la luz roja de grabación se apaga súbitamente, dejando la pantalla en un vacío absoluto. Los agentes de la policía forestal acordonan el área donde la cámara fue recuperada. El terreno, un tramo de bosque denso, alejado de cualquier ruta marcada, presenta una configuración inusual. Al peinar el perímetro, los investigadores encuentran algo que desafía los protocolos de búsqueda. Cientos de huellas surcan el suelo húmedo, formando patrones circulares perfectos alrededor del sitio donde yacía el dispositivo. Las pisadas son profundas, como si hubieran sido marcadas por un peso extremo, pero no siguen un rastro de entrada ni de salida. Los técnicos miden las dimensiones de las marcas. Ninguna coincide con el calzado de los 4 exploradores desaparecidos. El barro está compactado con una densidad que no corresponde a un paso humano natural. Los oficiales recorren el sendero buscando otros indicios, pero el bosque se mantiene en un silencio antinatural. Al comparar las huellas con el área circundante, los investigadores notan que las marcas se detienen abruptamente en un punto, como si quienes las dejaron hubieran dejado de existir en ese mismo instante. La evidencia física no encaja en ningún informe técnico. La lógica policial se quiebra ante la imposibilidad de explicar cómo tantas presencias pudieron rodear el lugar sin dejar rastro en el sotobosque circundante. En el laboratorio técnico, los analistas procesan el material cuadro por cuadro, limpiando el ruido digital de las grabaciones. El monitor muestra la secuencia inicial del viaje,
donde Daniel y Marco bromean bajo el sol. El técnico ajusta el contraste y el brillo, revelando una mancha oscura entre dos pinos lejanos. Al avanzar el video, la mancha persiste, integrada en el fondo. Los analistas revisan la grabación de la escena. Allí, en el borde derecho del encuadre, una silueta permanece estática. No es un tronco, es una presencia. El equipo retrocede el metraje una y otra vez. La realidad se desmorona ante sus ojos. Desde el primer minuto del viaje, las figuras han estado presentes. En cada encuadre, ya sea en la espesura del bosque o en la penumbra del campamento, una o varias entidades acechan desde los márgenes de la imagen. No hubo un encuentro fortuito, hubo un seguimiento constante. Las figuras no aparecieron por azar, sino que mantuvieron una distancia calculada, moviéndose solo cuando la cámara no enfocaba directamente. Los agentes observan cómo los 4 exploradores caminan, ríen y descansan, ignorando que, en cada segundo de su travesía, sombras estáticas los observaban desde las sombras, esperando el momento exacto para reclamarlos. El horror no fue un evento súbito, fue una presencia silenciosa que los acompañó desde el primer paso hasta el último.